Hola, hola, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy vamos a hablar sobre los extraños sucesos relacionados con las brujas. Así que muchas gracias por pasar y espero que lo disfruten. Las brujas de Salem. Salem es un nombre que se asocia con brujas, aquelarres, juicios y hogueras, con pactos con el diablo y con terror. Es un poblado en Massachusetts, en Estados Unidos, cercano a Boston, que se convirtió en un lugar muy turístico debido a estos episodios de brujería. Lo que ocurrió en Salem entre los meses de junio y septiembre de 1692 fue que acusaron a más de 20 mujeres de brujería y a más de 100 personas relacionadas con estos casos, pues las personas que vivían en el pueblo eran colonos ingleses que eran muy devotos de la Iglesia Católica. El reverendo del pueblo en ese entonces era Samuel Parris, quien vivía con su familia. Tenían 3 hijos y además vivían con una familia de esclavos que servían a la familia y todos vivían en la misma casa. La criada Titúa decía saber leer la fortuna y el futuro en las claras del huevo, y se dice que ella influyó en que otras chicas comenzaran a hacer la misma práctica en el pueblo. Según dicen, a la hija del reverendo Elizabeth o Betty Parris, de 9 años, y su prima Abigail Williams practicaban la brujería porque les gustaba adivinar el futuro poniendo las claras del huevo en un vaso con agua, para así ver la figura que se formaba e intuir qué traería el futuro. Un día las niñas comenzaron a convulsionar y a retorcer el cuerpo de maneras muy extrañas y decían que tenían fiebre, también que hablaban en lenguas raras y tenían otros comportamientos que ponían muy nerviosa a la gente del pueblo. Entonces el reverendo llamó a un médico y a un colega para diagnosticar su caso, y el resultado fue que el extraño comportamiento era producto de brujería. Las niñas, asustadas por sentirse acorraladas, acusaron a Titúa, quien era esclava, era negra y además era extranjera, pues provenía de Barbados. Y también dieron los nombres de 2 mujeres más que estaban implicadas en que les habían hecho brujería. Una de ellas era una persona sin hogar y la otra era una mujer que no era muy devota de la iglesia, por lo cual no asistía regularmente. Así que a las niñas se les creyó. En esta época fueron válidos los testimonios de niños pequeños como pruebas de brujería. Por ello, estas mujeres fueron enjuiciadas y ahorcadas en la colina de Gallows Hill en el pueblo. Como muchas de las personas acusadas de brujería eran torturados, ellos terminaban implicando a más personas y en algunas ocasiones terminaban confesando algo de lo que no eran culpables, simplemente porque temían la muerte. Fue así como los rumores se fueron expandiendo hasta que fue condenada una gran parte de la población. Pero entonces, ¿cuáles eran las alianzas con el diablo? En realidad fueron varios los factores que influyeron en estos juicios de brujería, y hay que recordar que la iglesia siempre ha estado involucrada en sucesos históricos importantes y este no fue la excepción. Resulta que la iglesia tenía un libro llamado Malleus Maleficarium, que básicamente era un tratado sobre brujería y sobre cómo actuar en estos casos, pues decía que los brujos seguían órdenes de Satanás. Este libro fue escrito por un papa de la iglesia y estuvo vigente por un largo periodo de tiempo. Como los habitantes del pueblo eran muy devotos de su fe, simplemente se limitaron a interrogar y a torturar a las personas acusadas de brujería hasta encontrar los culpables en un juicio. Años después se empezaron a plantear varias hipótesis de las razones de los extraños comportamientos de las niñas y de las personas acusadas de brujería. Una posible razón era que las personas consumían pan de centeno y en estos cereales crecía un hongo que al consumirlo provocaba una infección en el estómago, que se enfermaran y vomitaran. Este centeno también se utilizaba para provocar abortos y para detener hemorragias uterinas después del parto. Y por supuesto, las parteras que se dedicaban a esto tenían estos conocimientos entre comillas místicos, lo cual iba en contra de la iglesia. Durante esta época, debido a numerosas enfermedades y a los juicios de brujería, la población redujo considerablemente, por lo cual la iglesia dictaminó que la procreación era ilimitada porque era un deber con Dios, y esta era la razón por la que las mujeres eran consideradas brujas y que seguían las órdenes del diablo. Otra teoría es que pudo deberse a un trastorno neurológico que afecta a las neuronas y provoca cambios en el comportamiento, en el aprendizaje y en la memoria. De igual manera, la caza de brujas fue un tema bastante complicado que, aunque también se dio en Europa, se trató de manera diferente en cuanto a los casos de interrogación
de juicio y de condena. Pero si quieren saber más de esto y conocer otros casos muy famosos, podemos hacerlos más adelante. Como ven, estos rumores y estos chismes crecieron como una bola de nieve hasta que el resultado fue un montón de gente ahorcada y quemada en la hoguera como resultado de la intolerancia de las demás personas. En Europa incluso hubo algunos casos en que los hombres eran capaces de denunciar a sus esposas y a sus hijas de brujería. Esta es la historia de las brujas de Salem y recuerden que es un lugar muy turístico por si quieren ir alguna vez. También hay algunas películas inspiradas en estos casos de brujería que son muy interesantes y cuentan la historia de otra manera. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y quisiera saber si ustedes creen en la brujería. Yo personalmente creo que existe la magia negra y la magia blanca, pero creo que este tipo de personas condenadas por brujería no tuvieron absolutamente nada que ver con esto. Simplemente se debió al desconocimiento de la época, a la intolerancia y a un montón de terror infundido principalmente por la iglesia. Por supuesto, sí existieron brujas muy famosas cuyos poderes iban más allá del ocultismo y de usar magia negra y magia blanca, pero los tendremos por aquí más adelante. Así que ya saben que si desean complementar estas historias, podemos hacer una segunda parte si ustedes quieren. No olviden suscribirse y compartirlo, y ya saben que si tienen sugerencias yo realmente lo aprecio mucho, así que por favor colóquenlas en la caja de comentarios. Si quieren otro tema en particular, no duden en decirlo. Así que muchas gracias por pasar y nos vemos en la próxima. Un saludo muy especial a mi amigo Johnny y a mi amigo Cristian, quienes me ayudaron mucho con este tema.